Muy buenos días, hermanos. Nos alegra mucho poder tenerlos hoy día disfrutando el culto. Le damos a todos la más cordial bienvenida y esperemos que podamos alabar a nuestro Señor en este día. Hola hermanos, buenos días a todos, buenas tardes o buenas noches, depende de la hora en que lo estén viendo. Les invitamos a poder adorar a nuestro Señor y entregar este culto a Él. Los invitamos entonces a orar para dar inicio a este culto. Oremos. Señor, te damos las gracias por este día, gracias porque nos hemos podido reunir en tu nombre, Señor. Te dejamos, Señor, hoy día nuestra alabanza, Señor, nuestra adoración. Que este culto, Señor, se haya entregado a ti y te damos las gracias, Señor, porque podemos estar conectados todos a través, Señor, de la oración, a través, Señor, de estos medios, Señor, que nos entregas. Y a pesar, Señor, de estar separados físicamente, podemos estar unidos, Señor, a través de ti. Dejamos este culto en tus manos, Señor, y te damos las gracias por todo. Amén. Amén. Al mundo vas, al mundo vas, al mundo vas, nació Jesús, nació ya nuestro Rey, el corazón ya tiene luz y paso Santa Grey, y paso Santa Grey. Santa Grey, al mundo vas, al mundo vas, el Salvador, en tierra reinará, ya es feliz el pecador, Jesús perdón le da. Recibe al Rey, al mundo paz cantamos, ángeles cantando están, al mundo paz cantamos, los hombres se preparan hoy, al mundo paz cantamos, cantamos a nuestro Señor. ¿Puedes creer que ya casi es Navidad? Me encanta este tiempo de Navidad. ¿Qué hacen en tu casa para Navidad? Yo en la mía, por ejemplo, hago galletas. En este tiempo de Navidad la gente hace muchas cosas distintas. Hay personas que hacen galletas, otros hacen chocolates, otros adornan sus casas o el lugar donde están. Le ponen guirnaldas a sus casas o luces de colores o le ponen cosas en las ventanas. Hacen cosas entretenidas durante este tiempo. Las personas celebran de manera distinta las Navidades. Aquellos que creen o aquellos que conocen lo que es el verdadero significado de la Navidad también lo celebran de manera distinta. A veces también ayudan a aquellos que están más necesitados, a aquellos que no tienen. ¿Te has preguntado alguna vez cómo te sentirías si no hubiera Navidad? Aunque tú no lo creas, antes de la primera Navidad había vida, pero la vida que había no era la que Dios quería para las personas. Te invito a que cierres fuertemente tus ojos
a que trates de mirar y vas a ver que no puedes, sin abrirlos, vas a ver que ves solo oscuridad. Así era la vida que ellos tenían. El mundo se veía oscuro delante de Dios. Pero las personas no veían en la oscuridad que Dios veía, porque esta oscuridad era una oscuridad distinta, diferente. Esta oscuridad se llamaba pecado. Abre tus ojos. El pecado, como lo hemos visto anteriormente, es todo lo que nosotros pensamos, decimos o hacemos que a Dios no le agrada. Como por ejemplo mentir, como por ejemplo desobedecer. En ese tiempo habían peleas, habían robos, había violencia, como lo hay también en este tiempo. El mundo tiene los mismos problemas. ¿Por qué? Porque todos nacemos pecadores. Es decir, por cuanto la Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todo significa todo el mundo, es decir, tú, yo, todos. Destituidos significa expulsados, echados fuera de la presencia de Dios. Es decir, aquellos como cuando tú como los jugadores de fútbol cuando cometen una falta y los expulsan del partido, ¿cierto? Así estamos nosotros también, expulsados de la presencia de Dios. Pero esta oscuridad era una oscuridad diferente, porque en ese tiempo, si bien la gente sabía que Dios les había prometido un Salvador, que los iba a liberar del pecado, y ellos sabían que vendría ese Salvador, ellos no sabían cuándo vendría, ni tampoco sabían quién sería. Y Dios, que no quería que la gente viviera en oscuridad, tenía un plan maravilloso para rescatarlos de ese pecado, para traer su nueva vida, su luz, una nueva vida a un mundo que estaba en oscuridad. Veamos cuál es esa luz. En la primera Navidad, Dios puso en el cielo una estrella. ¿Cómo brillaría esa estrella? Era una estrella muy brillante. Esta estrella es el recordatorio de un Dios creador, que creó todas las cosas, que creó los mares, que creó los montes, y todo lo hizo con su palabra. Esta estrella, este Dios creador que creó esta estrella también te creó a ti y me creó a mí. Y la Biblia dice en Jeremías 31:3 que con amor eterno nos ha amado, es decir, con un amor que no tiene fin. Si bien Dios creó esta estrella y la puso en el cielo de la primera Navidad, y esta estrella era muy brillante, brillaba e iluminaba el cielo oscuro en esa noche, aún así, esta estrella, o la luz de esta estrella, no sería la que traería nueva vida. La luz de la estrella, la luz que traería nueva vida, es una luz mucho más grande, mucho más potente. Como Dios quiere y te ama tanto, no quiere que vivas en la oscuridad del pecado. Por eso, Dios tenía una luz diferente, una luz muy especial, que es mucho más brillante que la luz de una estrella. También, en ese tiempo, o en la primera Navidad, habían pastores que cuidaban sus rebaños en un campo cerca de la ciudad de Belén. Y ellos se ganaban alrededor del fuego. Ellos prendían fogatas y se ganaban ahí para poder calentarse. Si tú hubieras estado en esa noche, habrías visto cómo en la oscuridad de la noche brillaban las fogatas en todas partes donde ellos estaban. Pero estas fogatas no eran la luz de Dios con las que traería nueva vida al mundo. Además, en esta primera Navidad, también había unos sabios que vieron en la noche la luz de la estrella y empezaron a seguir camino a Belén. Estos sabios, según lo que decían, eran reyes. Si hubiese sido así, estos reyes
y con esta luz tan brillante de la estrella hubieran brillado las joyas de sus coronas y se habría reflejado la luz de la estrella. Y entonces en el medio del desierto habría habido una luz resplandeciente que les alumbrara la oscuridad del desierto por el cual ellos venían. Aunque esta luz no habría podido traer la nueva vida al mundo, la luz especial que Dios estaba enviando al mundo brillaría mucho más que todas las piedras preciosas, que todas las joyas, que todos los tesoros que el mundo pudiera tener. También, mientras la estrella brillaba, mientras los pastores cuidaban sus rebaños, mientras los sabios venían de camino, apareció en el cielo de la primera Navidad una luz brillante de un ángel, y a él se le unieron muchos más ángeles. Estos ángeles decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Los ángeles iluminaron el cielo, aclarando los montes, pero aún esta luz, y parecía que por fin la luz había llegado, pero aún esta luz no era la luz que vendría a traer nueva vida al mundo. Es decir, ni siquiera la luz de los ángeles podría dar nueva vida a un mundo pecador. La luz de Dios que Dios había planeado enviar al mundo era una luz mucho más brillante que la luz de los ángeles. Y aun cuando estaba la estrella en el cielo, aun cuando los pastores estaban con sus fogatas, y aun cuando estaban las joyas de las coronas y los ángeles, esas no eran la luz del mundo. La luz de Dios brillaría mucho más, sería más grande, más asombrosa y gloriosa de lo que pueden decir las palabras. Es tan brillante que llena los cielos de la majestad de Dios. Y es tan grande y tan potente que puede atravesar las oscuras tinieblas del pecado. ¿Cómo envió Dios su luz a este mundo? Dios no la envió con un regalo grande, con unos lazos preciosos. No, Dios tampoco la envió en una fiesta. Dios la envió en un lugar inesperado, tanto que que mucha de la gente no sabía que la luz de Dios había llegado. Dios envió su luz en un bebé. Él nació en un establo, detrás de un mesón, porque no había lugar para él en el mesón. Y fue acostado en un pesebre. Esa era su cama, el lugar donde ponían la comida de los animales. Este bebé se llamaba Jesús, que significa Salvador. Él es quien fue prometido para salvar al pueblo de sus pecados. La Biblia dice en Juan 1:4, en Jesús estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Jesús es el Hijo de Dios, la luz del mundo. En Juan 1:4 dice así: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Por eso te digo yo que dice en Jesús estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El enviado de Dios para quitar la oscuridad del pecado y darle nueva vida a un mundo que estaba en oscuridad. Jesús es el perfecto Hijo de Dios, pero la única manera que tenía Jesús para poder dar nueva vida a un mundo que estaba en oscuridad era que llevara nuestro pecado sobre sí. Entonces Él llevó en la cruz nuestro pecado, es decir, tu pecado y el mío, y pagó por el castigo de nuestro pecado, y murió en la cruz. ¿Pero crees tú que se apagó la luz de Dios? No. Jesús al tercer día resucitó y vive
para que todos los que crean en Él no vivan en la oscuridad del pecado, sino que vivan en la luz de Dios, porque Jesús es la luz del mundo. Ahora que nosotros sabemos quién es la luz del mundo, y que aparte de eso, también dice en Juan 8:12 que cuando nosotros vivimos y seguimos a Cristo, ya no andamos en tinieblas, sino que andamos en la luz de vida, que es Jesús. Ahora que nosotros sabemos quién es la luz, entonces agradezcamos en esta Navidad que no tenemos que vivir en la oscuridad sin Jesús, porque por Él nosotros podemos tener la luz del mundo. Espero que hayas entendido que el propósito de la Navidad no son los regalos, a pesar de que es muy bonito el recibirlos. Pero nosotros recibimos un regalo maravilloso, y ese regalo fue la luz del mundo, y ese regalo se llama Jesús. Y es a Él que nosotros recordamos, en su nacimiento es lo que nosotros recordamos. Así que te invito a que esta sea una Navidad diferente y que disfrutes con tu familia. Chao, nos vemos la próxima semana. Muchas bendiciones. Hermanos, los invito a buscar en sus Biblias el siguiente pasaje. Hechos capítulo 2, versículos del 41 al 47. Yo lo voy a leer en la versión NBI. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a las iglesias unas 3.000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo de los que iban siendo salvos. He aquí que la Virgen concebirá, dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. El Señor mismo os dará señal. Comerá mantequilla y miel hasta que aprenda a desechar lo malo y lo bueno escoger. No habrá para siempre oscuridad, será la luz del mundo. El pueblo que anda en tinieblas verá el resplandor, y sobre ellos resplandecerá su verdad. Luz y vida será, sombra de muerte no habrá, su reino para siempre estará. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, su nombre consejero, su nombre Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz.
No habrá para siempre oscuridad, será la luz del mundo. El pueblo que anda en tinieblas verá el resplandor y sobre ellos resplandecerá su verdad. Luz y vida será, sombra de muerte no habrá, su reino para siempre estará. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro y se llamará, su nombre admirable, su nombre consejero, su nombre Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, su nombre admirable, su nombre consejero, su nombre Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, su nombre admirable, su nombre consejero, su nombre Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, su nombre Rey de reyes, camino, luz y vida, su nombre Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, su nombre es Jesús, su nombre es Jesús, su nombre Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hermanos, hoy nos corresponde la cuarta vela, La vela del amor. La cuarta y última vela de Adviento nos habla del amor de Dios por todos nosotros. El amor de Dios es tan maravilloso que envió a Jesús, su propio Hijo, para nacer en Belén, para vivir tal como nosotros, a fin de que nos demos cuenta que Él sí nos ama y se interesa por cada uno. Su amor alcanzó a María y José, a los pastores, a los magos, a reyes y a la gente humilde. Su amor no falla jamás. Su amor no se puede comparar con ningún amor humano. Es único y especial. Él quiere que creamos y recibamos hoy este amor tan hermoso. Al encender esta vela, agradecemos a Dios por su amor por todos. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Lucas 2:9. De tal forma amó Dios a todo el mundo que envió a su único Hijo. Juan 3:16. Niño santo, sufres tanto en tu cama sin calor. Los que ignoran no te adoran. Cristo el niño es el Señor. Y volando va cantando, ángel blando, proclamando. Cristo el niño es el Señor.
pastores con temores sus rebaños vieron bien y escucharon que cantaron en los prados de Belén y corrieron y creyeron cuando vieron y entendieron que Jesús nació en Belén y corrieron y creyeron cuando vieron y entendieron que Jesús nació en Belén. María, ¿sabes que tu Hijo Jesús caminará en las aguas? María, ¿sabes que tu Hijo Jesús salvará la humanidad? ¿Sabes que tu Hijo Jesús ha venido a renovar las fuerzas de aquellos que no pueden continuar? ¿Sabes que tu Hijo Jesús dará la vista al ciego? ¿Sabes que tu Hijo Jesús calmará la tempestad? ¿Sabes que tu Hijo Jesús del cielo descendió? Cuando besas su mejilla, también besas la de Dios. María, ¿sabes qué? María, ¿sabes qué? María, ¿sabes qué? María, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? El ciego verá y el sordo oirá, el amor vendrá con él, la paz traerá y podemos ser libres otra vez. María, ¿sabes que tu Hijo Jesús es el Hijo de Dios? María, ¿sabes que tu Hijo Jesús sanará todo dolor? ¿Sabes que tu Hijo Jesús del cielo descendió? Y el bebé que está en sus brazos es el gran gozo. María, ¿sabes qué? María, ¿sabes María, ¿sabes qué? Muy buenos días, queridos hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Temuco. Para mí es una bendición poder compartir la palabra del Señor esta mañana con ustedes, en un tiempo que es especial para todos, que es un mes especial, además de ser un mes también un poco estresante también, porque en algunos trabajos, sobre todo los que trabajamos en el servicio público, se viene un cierre de año donde siempre es complejo, pero que el tiempo de pasar en familia en estos tiempos, el fin de año, también reconforta. Y después se viene un tiempo de vacaciones, así que también es bueno.
Le damos gracias al Señor por esta mañana y porque también cada ministerio ha preparado cosas especiales en este mes, donde por primera vez no vamos a tener cultos presenciales en tiempo de Navidad ni culto especial. Por lo tanto, vamos a hacerlo a través de este medio. Le damos gracias a Dios igual de todas maneras porque nos permite estar conectados. Vamos a hablar hoy día acerca del contagio. Y vamos a hablar de lo contagioso que es el amor de Dios, lo contagioso que es el amor de Jesús. Y sobre todo en este tiempo, que la Navidad se contagie, que sea un tiempo en el cual nosotros podamos compartir acerca del amor de Dios. Así que voy a compartir pantalla con ustedes y vamos a comenzar. Vamos a hablar acerca del contagioso amor de Jesús, de lo contagioso que el amor mostrado por el Señor a través de Jesús fue para la iglesia. Y cómo es que la iglesia, a través de lo que el Señor hizo a través de ella, se propagó y llegó hasta tierras tan lejanas como la nuestra. Así que vamos a hablar acerca de esto. La palabra del Señor, y yo le voy a invitar que usted pueda buscar en su Biblia, en Mateo capítulo 1, un relato acerca del nacimiento de Jesús. Y ustedes ya lo han visto a través de lo que el pastor ha predicado en estos días, pero me voy a permitir leer este trozo de la palabra con respecto al nacimiento de Jesucristo. El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Este relato breve acerca del nacimiento de Jesús, que está en Mateo, nos encontramos, ¿cierto?, con esta situación y el camino que eligió Dios para el nacimiento de Jesús, que es un camino, como bien lo dicen algunos autores, que Dios tomó el camino difícil, tomó el camino que posiblemente nosotros no hubiéramos tomado. En este libro que yo le recomiendo leer, que se llama El Jesús que nunca conocí, de Philip Yancey, que yo les invito a conocer. Hay un capítulo dedicado, que es el capítulo 2, con respecto al nacimiento, y le titula él El planeta visitado. Y él menciona en el libro algunas cosas interesantes, pero hay algo que dice, y que me parece digno de citar, es que el escritor dice: me parece que Dios buscó las circunstancias más humillantes posibles para hacer su entrada, de manera que no se le pudiera acusar de favoritismo. Me impresiona que cuando el Hijo de Dios se hace hombre, sigue las reglas del juego, las duras reglas. Las pequeñas ciudades no tratan bien a los muchachos con una paternidad cuestionable. Y un libro que yo les recomiendo leer. Y dice cosas como esa con respecto al nacimiento de Jesús y cómo es que Dios tomó el camino de las reglas del ser humano, reglas duras, donde el Señor puso a su Hijo y nosotros a veces que tratamos de poner los sentimientos como padres en las acciones de Dios, menciona que cómo se habrá sentido Dios viendo nacer a su Hijo bañado de sangre, ¿cierto? Y envuelto en pañales, en un ambiente posiblemente frío o caluroso, pero en condiciones que ninguno de nosotros hubiera elegido como papá. Entonces, es interesante verlo desde ese punto de vista y saber que el Señor tomó ese camino y tomó ese plan para enviar a su Hijo. Ahora, en este tiempo de Navidad, de pronto, hay cosas que por lo menos yo no comparto. Y hay cosas que de pronto a veces no me gustan, cómo nosotros tomamos el tiempo de Navidad o cómo la gente toma el tiempo de Navidad. Así que
Usted conoce a ese personaje, ¿cierto? El Grinch, aquel que odiaba la Navidad. Yo voy a hacer un poco del Grinch. Así que, ya que mi celular es de conocimiento público, si después de lo que voy a decir me quiere escribir Grinch a mi WhatsApp, escríbame a mi WhatsApp, a mi número Grinch, por decir lo que voy a decir. Y yo le voy a invitar que usted pueda, si los niños no están cerca, son niños pequeños, a los cuales usted aún lo tiene la mentira del viejo Pascuero, de Santa Claus, que los vaya a buscar para que escuchen realmente qué es lo que debiéramos celebrar como Navidad, y para decirle de una vez por todas, si usted aún mantiene la mentira de que el viejo Pascuero existe, dígale inmediatamente que no es verdad, porque efectivamente son una de las cosas que a mí me molestan como Grinch. Así que hay una cosa que me parece digna de citar. Pablo de Eiros, un escritor cristiano, expone que los hábitos del latinoamericano se caracterizan por estar mayormente inclinados a ser influidos más por la estética que por otro valor. Es decir, lo que nosotros podemos mostrar externamente, lo que ve la gente, no lo que está debajo. Y nos centramos mucho en lo estético. Por lo tanto, hoy en este tiempo podemos ver casas que cada vez le ponen más y más luces LED, y viejos pascueros, ¿cierto? Y le ponen renos, y lo que sea relacionado con Navidad. A mí me gustan las luces, se ven bonitas. El tema es que nos gusta mucho lo estético. Posiblemente, y no puedo juzgar eso, pero podemos llenar nuestras casas de luces, pero si Cristo no está en el centro de esa familia, son luces, no, nada más. ¿Se da cuenta que soy el Grinch? Un poco de historia con respecto a la Navidad. Y si a usted no ha escuchado esta historia y después de escuchar lo que yo voy a decir le empieza a dar como rabia contra mí, eso le digo, escríbame a mi WhatsApp y póngame que soy un Grinch por lo pesado. Pero como yo tengo que predicar la palabra y tenemos que como iglesia enfocarnos en lo importante y en lo que el Señor nos pide que nos enfoquemos, no ande comprando viejos pascueros para adornar la casa. No tiene ningún sentido. Y lo va a ver. Un poco de historia. 25 de diciembre, las fiestas paganas. Los evangelios no mencionan fechas sobre el nacimiento de Jesús. No es seguro que Jesús naciera el 25 de diciembre. Ni siquiera en diciembre, ni siquiera en enero, ni siquiera en febrero. Los más estudiosos sitúan una fecha en el nacimiento de Jesús que va aproximadamente de mediados de marzo hasta los primeros días de mayo, que podría haber sido los días en los cuales nació Jesús. ¿Por qué? Porque había pastores durmiendo a la intemperie, y los pastores no duermen a la intemperie en invierno. No hacen pastar, ¿cierto?, los rebaños en invierno a la intemperie, ni ellos se quedan haciendo eso. Por lo tanto, era verano y hacía un buen clima, y eso no pasa en diciembre en las tierras donde nació Jesús. Por lo tanto, Jesús no nació el 25 de diciembre. Otra cosa importante, si nosotros nos centramos en lo que la iglesia primitiva hacía, que son lo que nosotros normalmente estudiamos de la palabra, no hay indicio histórico en 300 años de iglesia primitiva, de la iglesia naciente, y 300 años después, recién en el año 345, por influencia de San Juan Crisóstomo y San Gregorio Niasanceno, se empezó a celebrar en el 25 de diciembre el nacimiento de Jesús. Pero la iglesia cristiana, la iglesia primitiva, los primeros cristianos, nunca celebraron la Navidad, nunca celebraron el nacimiento de Jesús. El 25 de diciembre, las fiestas paganas, la iglesia católica, en lugar de reprimir los ritos paganos, esta era una práctica muy común, como eran sincretistas, los ritos paganos, en vez de reprimirlos, los absorbían y los hacían religiosos. Desde los primeros tiempos habían celebrado el solsticio de invierno y la llegada de la primavera. Siempre se celebraba. La fiesta pagana más estrechamente asociada con la nueva Navidad era el Saturnal romano, las Saturnalias, muy conocida, una fiesta que duraba una semana y algo, el 19 de diciembre, en honor a Saturno, dios de la agricultura, que se celebraba durante 7 días de bulliciosas diversiones y banquetes. Banquetes, diversión, por una semana, y alcanzaba a agarrar el 25
de diciembre. ¿Qué hicieron los católicos? Tomaron esa fiesta que le provocaba muchos problemas y para no competir contra ella, hicieron que esta fiesta se tornara de alguna manera religiosa. Por lo tanto, tomaron una fiesta pagana para transformarla en el 25 de diciembre como el nacimiento de Jesús y empezaron desde ese momento, y nuevamente repito, 345 años después de Cristo. En la Edad Media comenzaron los nacimientos y los villancicos. Se añadió en la Edad Media el nacimiento y los villancicos a las costumbres. Antes tampoco era practicado poner estas escenas de nacimientos y el canto de villancicos. En esta época los banquetes eran el punto culminante de las celebraciones, algo similar a lo que hacemos nosotros cuando hacemos la cena de Navidad. Y en Gran Bretaña llegaron a prohibir el tema de la Navidad producto de todo esto que pasaba porque quizás los banquetes terminaban en escándalo. En el siglo XIX, fíjense que ya es más reciente, aparecieron el árbol de Navidad y las postales de Navidad, que ya hoy en día no se envían postales. Usted sabe que antiguamente uno escribía tarjetas de Navidad, enviaba postales a la gente, hoy día ya no se hace. La Navidad, tal como la conocemos hoy, es una creación del siglo XIX. El árbol de Navidad, originario de zonas germanas, se extendió por otras áreas de Europa y América. Los villancicos fueron recuperados y se compusieron muchos villancicos nuevos. Y las tarjetas de Navidad no empezaron recién a utilizarse en 1870, aunque la primera de ellas se imprimió en 1846. El árbol de Navidad, siglo XIX. Santa Claus y el espíritu de Navidad. Así que niños, si ustedes están escuchando y si no están los niños aquí, llámelo para que escuche que el viejo pascuero no existe. Niños, lo siento. Si sus padres, que son evangélicos, cristianos, le han dicho que el viejo pascuero no existe, yo no sé por qué hacen eso. Yo no sé por qué se les miente a los niños con una figura totalmente ficticia que no tiene ningún sentido y no tiene absolutamente nada que ver con la Navidad. No puedo comprenderlo. A Martín y a la Fernanda, mis hijos, desde que tienen uso de razón ellos, yo les dije de inmediato, el viejo pascuero no existe. Los regalos te los dan tus padres. Fin del asunto. Fin. ¿Y de dónde sale el viejo pascuero? La familiar imagen del Santa Claus con el trineo, los renos, las bolsas con juguetes es una invención estadounidense de estos años recientes, muy poco tiempo. Aunque ustedes saben que hay una leyenda de Papá Noel antigua, compleja, enredada, que no se sabe bien dónde el inicio o cómo es una leyenda en realidad. Y procede en parte de San Nicolás y una jovial figura medieval, el espíritu de Navidad. Otra cosa que para mí, como Grinch, recuerden, mándenme un mensaje, díganme que soy un Grinch. Es la tontera más grande, eso del espíritu de Navidad, una cosa como etérea, sin forma, sin sentido. ¿Qué es el espíritu de Navidad? ¿Qué es? Algo que un espíritu que viene a nosotros en este tiempo, en marzo, perdón, en diciembre, un espíritu que nos inunda el mundo entero en esta fecha especial, es una tontera. Papá Noel, Santa Claus, nació en 1931. Niños, el viejo pascuero, Santa Claus, es un invento, no existe, no es real. Por favor, hermanos y hermanas que tienen hijos, que tienen nietos, no sigan con esta tontera y esta mentira del viejo pascuero, no tiene ningún sentido. Es una invención de la Coca-Cola encargada a la por una agencia de publicidad, un dibujante, Haddon Sandblom. El objetivo era crear un personaje a medio camino entre lo simbólico y lo real, la personificación del espíritu navideño, otra vez aparece el espíritu navideño como algo especial, así como algo, no sé, y la felicidad de Coca-Cola, ¿ya? Por lo tanto, niños, niñas, que si ustedes vieron parte de la escuela dominical o quieren escuchar un mensaje real, verdadero, el viejo pascuero no existe. Los regalos se los dan sus papás. Y disfruten de la cena en familia. Y que no sea solamente el 24 de diciembre de la noche cuando la familia se reúne en una cena hermosa a compartir. Se puede hacer en diciembre, se puede hacer en marzo, se puede hacer cualquier día del año. No necesariamente en esta fecha. Si bien es cierto, estamos más sensibles y todo el ambiente, pero, estimados hermanos,
La historia nos dice claramente que Jesús ni siquiera nació en esa fecha. La iglesia primitiva ni siquiera celebraba el nacimiento de Jesús. Es más, la palabra de Dios no está establecido como parte de las prácticas de la iglesia, como algo instaurado por el Señor que nosotros hayamos recordado su nacimiento. Perdonen que sea pesado y que quizás esté menoscabando y apagando el espíritu de Navidad. Pero, estimados hermanos, y quizá a algunos les molesta tanto esto, porque cuando uno le toca el tema del viejo pascuero, dicen, ¡ay, que eres pesado! Pero ¿cómo? Si es una cosa de los niños, están una ilusión tan grande que tienen y lo esperan, y algunos salen a engañar, ¿cierto? Que el viejo pascuero llegó, lo hacen salir a los niños, que de repente vuelven los niños, están los regalos, y le dicen, que vino y se fue. ¿Pero de qué estamos hablando? Yo no entiendo eso. Para los paganos, para los que no creen, está bien, pero nosotros no podemos jugar a eso. No podemos jugar a eso. No tiene ningún sentido. Así que, estimados hermanos, el Grinch ha pasado por aquí. Navidad hoy en día. Actualmente la Navidad es tiempo de gran actividad comercial, intercambio de regalos, reuniones y comidas familiares. Y uno entiende, ¿cierto?, que la gente lo quiere celebrar así porque la gente quiere manifestar su cariño a través de un regalo, ¿cierto? Y los niños que muchas veces no entienden, quieren tremendo regalo y se ponen ambiciosos y se pierde todo el sentido de esto, cuando en realidad tampoco ni siquiera debiéramos celebrarlo. Pero lo celebramos igual, de una fecha importante. En los países de América Latina se celebra especialmente en la Nochebuena, ¿cierto? Con una cena familiar, todos pasamos por eso, ¿cierto? Y se elaboran diversos platos, postres y bebidas tradicionales y hay intercambio de regalos. El tema es que nosotros ponemos el énfasis en eso, cuando en realidad si estamos hablando de un espíritu de Navidad, lamentablemente, bíblicamente hablando, no está establecido que lo debiéramos celebrar. Ahora, si usted en algún momento se pone a discutir con un testigo de Jehová y él le dice, no, es que Jesús no nació en esa fecha, mejor ni discuta porque va a perder. Tienen razón, no nació en esa fecha. No nació el 25 de diciembre. No nació el 24 de diciembre de la noche. Que Jesús nació, nació. Que Jesús vino al mundo a morir por nosotros, vino. Pero, estimados hermanos, una cosa que debemos tener en claro, que el nacimiento sin cruz, el nacimiento sin muerte y resurrección, no tiene ningún sentido. Es por eso que la iglesia primitiva no lo celebraba. No era una conmemoración de un día importante porque el nacimiento no era celebrado, no era importante el día que nació Jesús. Lo importante fue su ministerio, saber que Él era el Cristo, el Mesías prometido, las enseñanzas, palabras, milagros que hizo en medio nuestro, su muerte y resurrección, sencillamente. Y nos dejó como práctica para la iglesia el bautismo y la Santa Cena. Fin. Y disculpen que sea pesado, yo sé que hay tantos villancicos bonitos, que hay tantos himnos bonitos, yo lo sé, hermanos y hermanas, pero lamentablemente me cuesta ser políticamente correcto. Y en esto, lamentablemente, es así. Hemos caído en el juego del comercio, hemos caído en el juego de la propaganda con respecto al tema de la Navidad, cuando todas las casas de comerciales nos quieren meter productos y que nos endeudemos en esta fecha, y nosotros tontamente caemos en eso, y creemos que nos hemos capturado de ese espíritu navideño y que si alguien dice algo en contra de esto es como que es pesado. Pero yo no estoy diciendo que no se celebre, que no pasemos el tiempo de Nochebuena, que no estoy en contra de que nos intercambiemos regalos. Estoy hablando solamente de que eso de que el espíritu navideño, eso de que defendamos así como tanto el tiempo de Navidad, es una oportunidad para hablar de Cristo, pero lamentablemente hemos caído también en el juego, lamentablemente de la gente que no conoce a Dios, y hemos caído en el juego del consumismo y también de este juego donde nosotros también como iglesia no hemos dicho nada frente a eso. Pero bueno, se acabó el tiempo del Grinch. Vamos a hablar del amor, y vamos a hablar del amor contagioso de Dios, de Jesús. El contagioso amor de Jesús. Y para que usted entienda cuál es el centro de esto, es decir lo siguiente, y ya lo dije anteriormente.
la columna del mensaje está en que el nacimiento sin cruz, sin muerte, sin resurrección, no tiene ningún sentido. Ningún sentido. Jesús vino al mundo como el Cordero sin mancha a morir por la humanidad. Ese era su propósito. Y que nosotros nos enredemos tanto a veces, y sobre todo en esta fecha, cuando en realidad a veces hacemos que la gente solamente vea al niño inocente que no exige nada y que está débil y que nació en un pesebre, y nos quedamos colocando el énfasis solamente en eso, creo que cometemos un error. Porque yo cuando veo a Jesús, me imagino a Jesús cuando me mira a los ojos y me interpela, cuando Jesús me mira a los ojos y me muestra tal cual soy, con sus palabras que a veces me cuesta tanto practicar, con sus mensajes que realmente me descolocan y me hacen pensar en cuánto me falta aún para alcanzar la estatura de Él. Y veo a este Jesús también que me abraza con amor, que me toma de la mano fuerte, más que al niño indefenso. Veo a Jesús en su ministerio, veo a este Jesús muriendo en la cruz, pero triunfando sobre la muerte. Entonces el contagioso amor de Jesús no se vio en la iglesia primitiva porque se recordaba el nacimiento de ese pequeño niño en el pesebre. Era parte de la historia, era parte de cómo fue su nacimiento, pero el contagioso amor de Jesús se vio después. Y se contagió el amor de Jesús como si fuera un virus. Y ahora nosotros pasamos, ¿cierto?, a este tema del coronavirus y que nos toca vivir en este tiempo tan complicado y que nos ha tocado estar encerrados tanto tiempo. Pero la Organización Mundial de la Salud nos habla acerca de cómo es que se propaga este virus que es el SARS-CoV-2. Y que la enfermedad, que es el COVID-19, que se causa por ese virus, se propaga entre las personas principalmente cuando una persona infectada está en contacto cercano con otra persona. Fíjese que usted dirá, pero ¿por qué cambió de ser un Grinch a hablar del amor de Jesús y ahora habla del SARS-CoV-2? Es porque estamos hablando del contagioso amor de Jesús. ¿Cómo es que el amor de Jesús, si no hubiera sido contagioso en el sentido de la palabra, de que se transmitió de persona a persona, si no hubiera sido contagioso, no hubiera llegado aquí a un país tan lejano, con una cultura tan distinta, con un lenguaje tan diferente, hasta acá, América Latina, a Chile? Y fue porque fue contagioso, se pasó de persona a persona. El amor de Jesús se contagió, igual que este virus. Se puede propagar a través de pequeñas partículas, ¿cierto?, expulsadas por una persona a través de la boca o de la nariz al toser. De boca en boca. A través de la boca. Fíjese que el Evangelio se transmitió de boca en boca, de una persona a otra. De esa manera fue contagioso. De esa manera fue que las personas estando en contacto se fueron contagiando del amor de Dios y del Evangelio. Estas partículas, ¿cierto?, de este virus, ¿cierto?, tienen diferentes tamaños, ¿cierto? Y estas pequeñas gotículas que están suspendidas son estos aerosoles, y que otras personas pueden contraer, ¿cierto?, el COVID-19 cuando el virus entra por la boca, o a la nariz o los ojos, ¿cierto? Algo que puede ocurrir con mayor probabilidad si las personas están en contacto directo o cercano. 1 metro de distancia, ¿cierto?, lo menos, con una persona infectada. Y por último, los datos actuales sugieren que el virus se propaga principalmente por medio de gotículas respiratorias entre personas que estén en contacto cercano. Las pequeñas gotículas que salen de nuestra boca. El Evangelio de Jesucristo y el amor de Jesucristo se contagió de la misma manera. De la misma manera. Que se debe manifestar en este tiempo de Navidad, en este tiempo que nosotros celebramos el nacimiento de Jesús, aunque no sea la fecha, pero lo celebramos y que debemos transmitir de persona a persona el amor de Dios. Y con respecto al virus, obviamente, por eso nosotros usamos mascarillas. Usamos mascarillas para evitar que las gotículas que pudieran salir de nuestra boca, si es que fuéramos nosotros, ¿cierto?, las personas que están contagiando, no salgan de nuestra boca, y si es que hay una persona en contacto directo con nosotros que tiene el virus, no nos contagia a nosotros. La mascarilla es nuestra barrera, hay que usarla, y hay que usarla bien. No hay que ser como el presidente, ¿cierto?, que se autodenunció ahora porque apareció en la playa, ¿cierto?, sin mascarilla. Mal ejemplo, pésimo ejemplo. Hay que usar la mascarilla. Y el amor de Jesús se contagió de tal manera que nosotros podemos ver
cómo es que el amor de Dios, el amor de Jesús, se contagió tanto y que pasó de persona a persona, de boca en boca. Le voy a invitar a que usted busque en el libro de los Hechos, el capítulo 2, del versículo 41 al 47, y dice así: así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3.000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo, y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Fíjese que el amor de Jesús, que comenzó todo a través del nacimiento de este pequeño niño, su ministerio, su muerte y resurrección, no terminó ahí, sino que el amor de Dios, que fue puesto y sembrado en hombres y mujeres, fue tan contagioso que pasa lo que acabamos de leer. Una iglesia que empieza a crecer, una iglesia que tenía características contagiosas que eran claramente parte de la vivencia del amor de Dios, de la comunión que había en la iglesia. Por lo tanto, esta era una iglesia que crecía. El versículo 41 dice: así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3.000 personas. La iglesia crecía. Todos los que creyeron inmediatamente se integraron a la vida de la iglesia. A todos aquellos que recibieron el mensaje fueron bautizados. La iglesia crecía muy rápidamente, con personas que se arrepentían de sus pecados y decidían seguir el evangelio de Jesús. Nuevamente, hermanos, el énfasis de la iglesia todo el tiempo fue las buenas nuevas de que Dios había enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y este Jesús, el Mesías, el Cristo, murió en la cruz y resucitó al tercer día, venciendo la muerte. Se apareció a muchos en reiteradas oportunidades. El mensaje del evangelio radicaba en la obra, sacrificio, muerte, resurrección de Jesús. Ese era el mensaje. Y la iglesia crecía. Y la iglesia crecía. Ese era el mensaje. La Navidad siempre ha sido un tiempo para la iglesia, de un tiempo de hablar de Jesús. Y eso es muy bueno. Y se debe mantener. No vamos a cambiar la fecha de Navidad. No se puede, por muy grinch que yo sea. No se puede, porque ni siquiera sabemos qué día es. Ya quedó, ya está. Que nació de una fiesta pagana, ¿qué le vamos a hacer? Pero, el sentido de todo esto no puede estar centrado en la figura del niño en el pesebre. Sin muerte, sin cruz, sin resurrección, no hay nada. Por muy bonito y rubiecito o morenito que sea el niño que pongamos en el pesebre. Por lo tanto, una característica del contagioso amor de Dios fue que la iglesia crecía. Era una iglesia que aprendía. Miren lo que dicen distintas versiones de la Biblia con respecto a este pasaje, a este versículo. Y perseveraban en la doctrina. Reina Valera 60. Se mantenían firmes en la doctrina. Nueva versión internacional. Y eran fieles en conservar la enseñanza. Dios habla hoy. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Nueva Biblia de las Américas. Fíjese el énfasis en esto: perseveraban, se mantenían firmes, se dedicaban, eran fieles. La iglesia era una iglesia que aprendía. La actitud de la iglesia primitiva en este versículo es activa. La palabra que habla aquí en este pasaje con respecto a lo que estaba haciendo la iglesia es una actitud activa, totalmente activa, no pasiva. Dedicaban tiempo y prestaban atención a lo que los apóstoles enseñaban. Era una iglesia que se dejaba enseñar y corregir por Dios a través de sus líderes, a través de los apóstoles y maestros. Y eso, hermanos, era contagioso, era contagioso. Y aquí una nota solamente al margen.
Nosotros a veces criticamos tanto a las iglesias que nosotros le decimos sectas, pero los testigos de Jehová, hermanos y hermanas, en esto de perseverar en la doctrina, de mantenerse firme en la enseñanza, aunque sea la enseñanza de ellos, y como la crean, pero la perseverancia, la fidelidad, la dedicación continua al estudio, nos dan clases. Hermanos, si alguna vez tiene curiosidad de esto, y cuando termine el tema de la pandemia, vaya a una reunión de los testigos de Jehová. Dan clases de dedicación en el estudio, realmente. Y nosotros, si ellos dan clases, nosotros damos pena, realmente, damos pena comparados con ellos. Mientras que la iglesia primitiva, que era una iglesia que aprendía constantemente porque tenía sed, tenía hambre de conocimiento de la palabra, de la enseñanza de los apóstoles con respecto a Jesús, a la interpretación de lo que decía el Antiguo Testamento, los escritos, los profetas, sobre Jesús, sobre el Mesías, que se cumplían en Jesucristo. Ellos cada vez que querían saber más y más, y estudiaban, y escuchaban, y aprendían. No como nosotros. No como nosotros, que preferimos ver una serie entera de Netflix que estudiar la palabra. Y de hecho, ni siquiera leer. Porque cuando hablamos de estudiar es otra cosa, no es solo leer. Estudiar significa buscar el pasaje, lo más profundo, tener varias versiones de la Biblia, comprarse un diccionario bíblico, un buen comentario bíblico, por último descargarlo de internet. Pero nada de eso. Preferimos ver una serie de Netflix, una serie de Prime Video para matar el tiempo. ¿Y qué somos? Ignorantes. Y fíjense, nuevamente las palabras con que se describe esto a la iglesia primitiva. Perseveraban en la doctrina, se mantenían firmes en la doctrina, eran fieles y se dedicaban continuamente de manera activa a aprender. Y eso contagiaba al resto, contagiaba a los demás. El amor contagioso de Dios se manifestaba en estas cosas, querían saber más. Esto se contagia. Así como se contagia la flojera, se contagiaba también esto. Por lo tanto, no sé qué estamos contagiando nosotros. Era una iglesia en la que sucedían cosas. Versículo 43 dice: todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. La fe en Dios también se contagia, así como la falta de fe. La falta de fe también es contagiosa. Cuando empieza a haber dudas y uno hace dudar a otro y hace dudar al otro y al otro y al otro, también se contagia. Pero la fe en Dios también es contagiosa, positivamente. Si yo manifiesto fe, contagio de eso al otro. Y cuando nosotros vemos esto, dice la palabra que había señales y maravillas. La fe que tenían en Dios contagiaba al resto y creían que Dios podía hacer grandes cosas. Cuando nosotros somos una iglesia capaz de creer que Dios puede hacer grandes cosas, vamos a contagiar a los otros con eso. Y eso es parte del contagioso amor de Dios. Si esperamos grandes cosas de Dios y emprendemos grandes cosas por Dios, sucederán grandes cosas. Pero si nuestra falta de fe nos lleva siempre a estar dudando, no, si no lo vamos a lograr, no, si no va a pasar nada, no, y si oro quizás no va a pasar nada, no. Falta de fe también se contagia. ¿Cómo nuestra iglesia? ¿Qué podríamos decir nosotros? ¿Es una iglesia que contagia la fe? ¿O es una iglesia que no contagia fe, que contagia incredulidad? Buenas preguntas, ¿cierto? Difícil de contestar. Y quizás hasta la respuesta es dolorosa. Pero podemos decir que cuando muere la fe, también mueren los resultados. Sucederían más cosas en la iglesia si creyéramos que Dios puede y quiere hacer con nosotros que sucedan. Si nosotros realmente nos ponemos en manos de Dios y creemos en Dios, ponemos fe en Él, creemos que el Señor puede hacer grandes cosas, el Señor va a hacer grandes cosas según su voluntad. Pero la fe, hermanos, se contagia. La fe, lamentablemente, pareciera que la falta de fe se contagia más rápidamente. Pero todo puede mejorar. Era una iglesia solidaria,
Dice la palabra del Señor, versículo 44 y 45, todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según las necesidades de cada uno. ¡Wow! Si pudiéramos ir al pasado, yo iría a esa fecha a ver cómo era. Porque nunca lo he visto. ¿He visto solidaridad? Sí. Pero de esa manera, donde la gente haya sido capaz de vender sus posesiones para que se reparta eso entre todos, creo que nunca más se repitió. La solidaridad también es contagiosa y es una expresión del contagioso amor de Jesús. La iglesia naciente tenía un sentido de solidaridad y de responsabilidad mutua. La unidad que experimentaron no tenía precedentes y esa unidad contagiaba al resto, los llevó a compartir sus bienes y a ser generosos. Hermanos, la generosidad también se contagia. La iglesia primitiva tenía tantas cosas que se compartían y se decían de boca en boca, compartiendo del amor de Jesús, y eso contagiaba al resto, contagiaba las ganas de aprender, contagiaba la generosidad, contagiaba la solidaridad. Era una iglesia que naturalmente se propagaba entre comillas, virus de Jesús. Se propagaba rápidamente. Créanme que los religiosos de ese tiempo que estaban contra Jesús estaban tan preocupados de este contagio, de este, entre comillas, virus de Jesús, que hicieron lo posible por apagarlo, pero no pudieron. Se propagó y cada día se sumaban miles y miles a la iglesia, porque tenía cosas que llamaban la atención, porque era contagioso totalmente. Era una iglesia feliz, que daba culto, que daba adoración a Dios. El versículo 46 dice, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Los primeros cristianos no dejaban de reunirse en el templo. La vida de fe se vive en comunidad, no de manera solitaria. Yo no puedo ser cristiano solo. ¿Puedo tener mala experiencia con la gente? Sí. ¿Se tienen malas experiencias en la iglesia? Sí. ¿Se pasan malos ratos a veces y peleas? Sí. Pero también se viven buenas cosas en la iglesia. También se pasan sentir un abrazo sincero, una ayuda solidaria, el cariño desinteresado de los hermanos. Se vive también en la iglesia. Y a pesar de que la vida de la iglesia se vive en comunidad y no de manera solitaria como quisieran algunos, es solamente así es que lo diseñó el Señor. Porque a través también de la vida de nuestros hermanos, nuestras vidas son pulidas y nosotros también servimos para pulir la vida de nuestros hermanos. El Espíritu Santo se mueve sobre el pueblo que Dios le da adoración. El Espíritu Santo se mueve en un pueblo que adora a Dios. Por lo tanto, no puedo ser solo, por muy solitario que yo sea. No puedo vivir una vida como cristiano donde yo diga, voy a ver los cultos por la tele y no voy más a la iglesia. No funciona así. Hay que aprender, hay que madurar. A veces nos cuesta más a unos que a otros madurar, pero solamente así es que se vive la vida en la iglesia, a través de vivir la vida en comunidad con otras personas. Era una iglesia con regocijo, con gozo, lo pasaban bien, estaban alegres, dice la Biblia, compartían la comida con alegría y generosidad. El gozo y la alegría también son tremendamente contagiosos, así también como la tristeza, la pena, de estar, de los que son la gente que como que dice cosas negativas, el negativismo también se contagia, pero el gozo y la alegría también son contagiosos, La pregunta es, ¿qué está contagiando usted? ¿Qué estoy contagiando yo? ¿Estoy contagiando el gozo y la alegría de ser un hijo de Dios? ¿Estoy contagiando el gozo y la alegría de tener un día más de vida? De poder disfrutar de cosas tan sencillas, de tener un hogar, de tener una casa, de tener un lugar donde vivir. ¿Lo estamos contagiando? ¿Estamos contagiando la alegría de ellos? Compartían la mesa, la comida. Posiblemente tampoco eran grandes lujos, pero compartían lo que tenían. Y nosotros a veces somos tan mezquinos, tan poco generosos, y ser poco generoso también contagia negativamente. Por lo tanto,
La iglesia tiene un gozo que nadie puede quitar y ese gozo debemos contagiarlo, debemos compartirlo, debemos hacer que sea como un virus que se contagia de boca en boca, de estar en contacto cercano. Fíjese que el COVID-19 o el SARS-CoV-2, el virus se contagia por cercanía. El evangelio igual. El evangelio igual se contagia de la misma manera. El amor de Jesús se contagia y se propaga por estar cercanos a la gente. Nos cuesta a veces ser cercanos a la gente. A veces quisiéramos vivir nuestro metro cuadrado y algunos como yo, que soy una persona introvertida, que me gusta estar tiempo solo, que me gusta trabajar solo, debo cultivar más el compartir con otros, pasando tiempo cercano con otros, porque es así como se contagia el amor de Jesús. Y por último, era una iglesia que tenía gracia. Dice el versículo 47, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Dice que la iglesia disfrutaba de la estimación del pueblo, no del rechazo. Y fíjese que la iglesia hoy en día, y no estoy hablando solamente de la iglesia aquí en Chile, sino que en Estados Unidos, la iglesia es muy rechazada por su actitud tan negativa contra todo. Contra todo. En vez de ser una iglesia que abrace y acoja con amor, misericordia y gracia, es una iglesia que le dice a todo que no y está condenando todas las cosas. Y la gente rechaza eso. Y no es porque nosotros no tengamos que apagar la voz profética de decir las cosas como hay que decirlas, pero hay formas y formas. Y la iglesia a veces ha tomado un rol tan que la gente ya nos rechaza más que no nos da, ni siquiera nos tiene por estima. Y la iglesia primitiva disfrutaba de la estimación del pueblo, no eran rechazados por ser gente pesada, antipática ni desagradable. Y a veces nosotros somos tan pesados, tan antipáticos, tan desagradables. Y la iglesia gozaba de la estimación del pueblo. Hay dos palabras en griego para bueno. La primera palabra para bueno, una es agatos, que describe una cosa o persona simplemente como buena. Y hay otra palabra para bueno, que es kalos, que quiere decir que la cosa o persona no solo es buena, sino agradable, que tiene una gracia que conquista el alma. La iglesia primitiva no solamente era buena, sino que era agradable. La gente quería estar ahí, la agradaba, lo veía y decía, yo quiero estar ahí. Mientras que pareciera que nosotros los evangélicos somos buenos, pero somos desagradables, somos pesados, somos antipáticos, y la gente no quiere estar con nosotros, porque decimos las cosas mal, porque no las decimos con gracia. Entonces, si hay algo que debemos aprender, y si el espíritu de Navidad de este tiempo nos quiere dejar algo, es que nosotros debemos ser personas agradables, que gocemos de la estimación del pueblo, de la gente, de nuestros vecinos. ¿Cuántas peleas se han armado de esas iglesias que están en las poblaciones o en las villas o lo que sea, y que tienen el volumen de la música tan fuerte que los vecinos los odian por ser desagradables? Y no aprendemos a veces. Y esto también, una iglesia que tiene gracia, que es agradable, también es contagioso y es parte del contagioso amor de Dios que debe manifestar la iglesia. Por lo tanto, ya después de haberme escuchado de lo pesado que soy, de lo grinch que soy con respecto a la Navidad, y de lo pesado que fui con mis hijos, de decirle de muy chiquitito que el viejo Pascuero no existía, créame que, a pesar de eso, la Navidad considero que es un tiempo especial. Hablando de que recordamos el nacimiento de Jesús. Y eso es bueno, que adquiramos tantas figuras y tantos símbolos que no tienen nada que ver con la Navidad. Ahí me pongo Grinch y digo que no tiene ningún sentido. Que es bonito, sí, es cuestionable. Que las luces sean bonitas, sí, sean bonitas. Pero que le mintamos a nuestros hijos de que el viejo Pascuero existe, eso ya no tiene sentido, ni patas ni cabeza. Pero que
el tiempo de Navidad para nosotros, y como bien aparece en la imagen ahí, el pesebre con la cruz reflejada, es porque, nuevamente lo repito, sin cruz, sin muerte, sin resurrección de Jesucristo, el nacimiento no tenía sentido. Es por eso que la iglesia primitiva no le daba importancia como fecha a que recordar ni celebrar a la Navidad o al nacimiento de Jesús. La Navidad para nosotros, por lo tanto, a pesar de que no podemos luchar contra eso, y a pesar de lo pesado que soy yo, y hay otros pesados también, Grinch de Navidad, debemos aprovechar esta fiesta para compartir de Cristo. Es necesario. La iglesia lo hace, porque la iglesia invita a los programas de Navidad a mucha gente que va por sus hijos y recibe un mensaje cristiano, y eso es bueno. Lo debemos aprovechar. Debemos aprovechar de unirnos más como familia, porque estamos más sensibles, no sé por qué, y yo creo que esa sensibilidad es parte de la influencia de todo el mercado que hay respecto a la Navidad, y también nosotros le damos una fecha especial, pero no debiera ser solamente este tiempo de Navidad, en el cual nosotros debemos aprovechar para unirnos como familia. Aprovechemos esta fecha, pero no es solamente diciembre, es más. La iglesia, la familia debe procurar estar unida lo más que pueda. Compartir del amor de Dios con otros por haber enviado a su Hijo es una muy buena oportunidad y una muy buena fecha para hablar a otros de Jesucristo y decirles que efectivamente en Navidad, en un día X, entre marzo y mayo, el Señor envió a Jesucristo al mundo como un bebé indefenso que creció, que hizo su ministerio y que murió en la cruz por nosotros y resucitó al tercer día para darnos vida, venciendo la muerte. Ese es el mensaje. No nos quedemos con el niño en el pesebre, indefenso y delicado. Tenemos que ver el cuadro completo. Debemos rescatar lo positivo y disfrutar con alegría esta fecha. ¿Por qué? Porque es importante, porque hay que celebrarlo con alegría. Yo disfruto igual de la cena de Navidad. Recuerdo a mi mamá colocando el mantel rojo, preparando una rica carne para Navidad, una cena muy rica donde podíamos estar unidos, y yo que me tocaba vender tarjeta de Navidad desde que tenía 8 años vendiendo tarjeta de Navidad en el kiosco de mi papá, y viendo todo en el centro, la gente corriendo de allá para acá, comprando regalos, y llegaba el día de Navidad como un día muy, muy especial, y yo lo recuerdo con mucho cariño. Y cuando lo compartimos con mi familia también, es un tiempo de compartir regalos en familia y cosas así, pero no necesariamente lo podríamos hacer solamente en esta fecha. Y debemos rescatar lo positivo y la alegría, pero disfrutarla todo el año, y recordar todo el año que Jesús vino un día a morir por la humanidad en la cruz. No debiera ser solamente en esta fecha. Debemos disfrutar de la sensibilidad que adquirimos, no sé por qué, pero para hablar de Jesús. Y quizá alguno de ustedes se molestó conmigo porque yo soy muy pesado en esto, pero nuevamente lo digo, el nacimiento sin cruz, sin muerte, sin resurrección, no hubiera permitido que la iglesia creciera y que la iglesia disfrutara del amor de Dios manifestado en la muerte de Jesús en la cruz al morir por amor por todos nosotros. La iglesia debe y nos debe permitir a nosotros disfrutar y compartir del amor de Jesús. Estimados hermanos y hermanas, que Dios les bendiga. Si he sido pesado, perdóneme, pero me cuesta ser políticamente correcto en este tema porque hay tantas cosas que nosotros seguimos practicando siendo cristianos y que no tienen nada que ver con la Navidad. Pero aprovechemos la oportunidad de disfrutar en familia, de pasar un tiempo con nuestros seres queridos, de leer la Biblia el día de Nochebuena con respecto al nacimiento de Jesús y ver el cuadro completo, la cruz, la muerte, la resurrección de nuestro Señor que nos dio vida al vencer la muerte. Que el Señor les bendiga y que sea un hermoso tiempo de compartir en familia. Dios les bendiga mucho. Noche de paz,
Hermanos, esperamos que este culto de Navidad haya sido de bendición para cada uno de ustedes y agradecemos a Dios por habernos permitido disfrutar de este tiempo de alabanza juntos. Deseamos que puedan disfrutar este tiempo con sus familias y esperamos que puedan disfrutar el verdadero sentido de la Navidad, que es el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Los invitamos a orar para terminar. Señor Jesús, agradecemos a ti por este tiempo en que permites que nos podamos reunir a pesar de la distancia física. Gracias, Señor, te damos especialmente en este tiempo porque tú has dado a tu único Hijo para que podamos salvarnos todos, para mostrar tu amor al mundo y para poder extender tu gracia, Señor, a cada uno de nosotros. Pedimos a ti que todos nuestros hermanos estén disfrutando de este tiempo, que tú cubras y bendigas, Señor, a cada uno de ellos y que podamos disfrutar, Señor, de este tiempo navideño en el espíritu de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Les deseamos a todos una ¡Feliz feliz Navidad! Navidad.